Voy a decir un versículo de la Biblia. ¿Alguien se sabe? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. It's translating in Spanish into Spanish. Ok, una vez más. Ahora vamos a decir el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. There you go. Voy a dar lectura entonces a las porciones de la palabra de Dios en las que estará basada la meditación del día de hoy. Recuerde, por favor, esto que voy a leer es la palabra de Dios. Como tal, entonces, debe ser creída en todo lo que enseña, debe ser obedecida en todo lo que ordena y es digna de confianza en todo lo que promete. Por lo tanto, le invito a que pongamos toda nuestra atención a lo que Dios quiere decirnos el día de hoy a través de su palabra. Voy a dar lectura en primer lugar Filipenses capítulo 4 y voy a leer los versículos del 10 al 13. Imagino que está de este lado también en la pantalla. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora voy a dar lectura a Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra, porque podemos acercarnos con libertad a ella. Y reconocemos, Señor, en esta hora nuestra debilidad. Por eso pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos ilumine y nos guíe a la verdad. Guíanos a Cristo, Señor, en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Los dos pasajes que acabamos de leer, Filipenses 4, versículo 13 y Romanos 8, versículo 28, probablemente están entre los más citados, los más conocidos por muchos de los cristianos y tal vez hasta por los no cristianos. Pero también, tristemente, estos versículos están entre los más mal interpretados y más mal usados. Por eso hoy quiero llevarle a ver que si realmente amamos la palabra, no sé si usted ama la palabra, ¿cuántos pueden decir yo amo la palabra de Dios? Entonces debemos escucharla bien y debemos escuchar muy bien lo que significa, es decir, debemos interpretarla bien. Escuchar bien la palabra de Dios significa buscar con diligencia el verdadero sentido o lo que Dios quiso decir a la audiencia o a los lectores originales de ese pasaje. Y cuando no escuchamos bien la palabra, corremos un riesgo muy grande. Corremos el riesgo de usarla para fines que Dios nunca tuvo en su mente. Pero cuando la escuchamos bien, con reverencia, con humildad, con atención, esa palabra que sabemos que es viva y eficaz, como dice el autor de Hebreos, hace su obra transformadora en nosotros. Así que quiero llevarles a ver este versículo, en primer lugar, este versículo que es tan popular. Seguramente usted hasta se lo sabe de memoria.
Todo lo puedo en Cristo. I can do all things through Christ. Yes. Yo he visto este versículo citado en todo tipo de lugares. Desde camisetas deportivas, tazas de café, en redes sociales, pero también es citado por algunas personas cuando están, por ejemplo, a punto de hacer un examen, o cuando van a iniciar una dieta, o cuando van a entrar por primera vez a un gimnasio, o cuando van a empezar un nuevo proyecto. Pero yo me pregunto, ¿será que el apóstol Pablo tenía eso en mente cuando escribió esto? Ahora, ¿sabía usted que el apóstol Pablo escribió esto desde la cárcel? Entonces yo quiero invitarle a que veamos este versículo el día de hoy con mayor atención. Cuando queremos ver el verdadero significado de la palabra de Dios, algo muy importante que debemos tomar en cuenta es el contexto. ¿Puede decir conmigo contexto? Usar un versículo sin su contexto es como leer una frase en una carta sin saber a quién va dirigida, por qué fue escrita, ni saber qué dice antes o qué dice después de esa frase. Déjenme darle un ejemplo. Bueno, ya les pregunté, ¿qué pasaría si usted se entera que el apóstol Pablo escribió este versículo estando en la cárcel? Bueno, ese es un dato del contexto de este versículo, que es importante. Así que el apóstol Pablo no estaba entrando a un evento deportivo, no estaba entrando a un gimnasio, no estaba a punto de emprender un negocio tampoco cuando escribió este versículo. Lo que nos dice la palabra de Dios es que el apóstol Pablo estaba privado de su libertad, estaba esperando un juicio, no sabía si iba a vivir o si iba a morir, y aún así escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí en este pasaje no vemos a un hombre que se siente invencible. Más bien vemos a un hombre que ha aprendido a depender de Cristo, tanto en la escasez como en la abundancia, en cualquier situación. Entonces tenemos que leer los versículos antes del contexto, antes de continuar viendo esto. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 11. Dice: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Más adelante el versículo 12. Sé lo que es vivir en la pobreza. Más adelante en este mismo versículo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. En ningún momento el apóstol Pablo dijo: yo puedo lograr todo lo que me proponga. No vemos diciendo eso. Tampoco le vemos diciendo a su audiencia: tú puedes lograr todo si tú tienes suficiente fe. No es eso lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, lo que sí dice es muy claro. El apóstol Pablo dice: he aprendido a estar bien, ya sea que tenga mucho o que tenga poco. En otras palabras, cuando dice todo lo puedo, lo que significa es: puedo tener hambre o puedo tener pan. Puedo estar libre o puedo estar preso. Puedo tener éxito o puedo ser despreciado. Y en todo eso puedo estar firme, mantenerme firme, porque es Cristo quien me sostiene. Eso es lo que está diciendo verdaderamente el apóstol Pablo. La fortaleza entonces de la que habla el apóstol Pablo no es la fortaleza del que se siente que lo puede todo. Es la fortaleza de aquel que permanece y se mantiene fiel en su fe. Así que, hermanos, el verdadero significado de este pasaje no se trata de alcanzar metas personales o metas egoístas. Se trata de soportar todo tipo de circunstancias sin perder la fe, permaneciendo fieles al Señor. Imagine, por ejemplo, a un misionero. Está solo en otro país, no conoce a nadie más, no conoce el idioma y con temor a la inseguridad que hay a su alrededor. Si ese misionero dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y continúa predicando, continúa dando testimonio de Cristo, sirviendo a los demás a pesar de sus circunstancias, entonces el mensaje de este versículo cobra todo su sentido, porque es precisamente eso lo que el apóstol Pablo quiso decir. Así que no se trata de triunfar, se trata de permanecer. No se trata de lograr todo lo que soñamos,
sino de aprender a depender de Cristo, especialmente cuando las cosas no salen como nosotros las esperábamos. Bueno, espero que vaya viendo que para entender bien lo que este versículo dice, necesitamos ver su contexto, necesitamos fijar nuestra atención en el contexto del pasaje. El punto es que si de verdad amamos la palabra de Dios, no podemos quedarnos en la superficie del versículo. Tenemos que estar dispuestos a ir más profundo y estudiar con atención lo que la Biblia quiere realmente enseñarnos. Ahora déjeme darle un segundo ejemplo con otro versículo que es también muy conocido, es favorito de muchos, se cita con mucha frecuencia, especialmente cuando alguien está en momentos difíciles. Este versículo es Romanos 8:28. ¿Qué nos dice Romanos 8:28? Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. O en otras palabras más conocidas para muchos, quizás te lo saben de memoria en esta versión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo creo que esta es una promesa hermosa, una promesa gloriosa, hermanos. Todas las cosas, nos dice este versículo, están dispuestas, han sido ordenadas por Dios para nuestro bien. Ahora debemos hacernos una pregunta que es muy importante hacernos. ¿Qué significa ese bien del que habla el apóstol Pablo? Y si somos sinceros, la verdad es que muchas veces lo interpretamos como si este versículo dijera, todo va a salir como yo esperaba. O esto que ahora parece malo, mañana se va a arreglar y se va a convertir en algo bueno. O incluso podemos pensar, Dios va a darme lo que quiero, no ahora, tal vez más adelante. Nuevamente, si queremos entender bien el mensaje de este versículo que es tan conocido, que es tan citado, tenemos que ir al contexto del versículo para poder entenderlo bien. El contexto inmediato lo encontramos en el siguiente versículo, el versículo 29. Ese versículo nos da la clave para interpretar correctamente el versículo 28. ¿Qué nos dice el versículo 29? Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando leemos el contexto, entonces podemos ver con claridad de qué se trata ese bien del que habla el apóstol Pablo en el versículo 28. Ese bien no es que todo se acomoda para como nosotros queremos que sean las cosas. No se trata de eso. El versículo 29 nos dice que es que Cristo sea formado en nuestra vida, que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que seamos transformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, si hiciéramos una encuesta, nos preguntáramos, ¿qué significa que te vaya bien? ¿Qué significa para ti que te vaya bien? Probablemente obtendríamos respuestas como tener salud, tener estabilidad económica, vivir cómodamente, tener éxito en todo lo que hacemos o lograr nuestras metas. Tal vez para ti ese es el bien. Cuando escuchas esa palabra, tal vez tú lo interpretas de esa manera. Ahora, no está mal querer o anhelar esas cosas, no está mal. Yo no estoy diciendo que Dios no pueda darnos salud o no pueda darnos comodidad o no pueda darnos éxito. Lo que sí estoy diciendo es que este texto que citamos con frecuencia, Romanos 8:28, cuando habla del bien, nos está hablando del bien supremo o del mayor bien que Dios tiene en su mente para sus hijos. Ese bien es hacernos como Jesucristo. Esa es la meta de Dios, que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, para lograr ese propósito, Dios dispone o Dios ordena, organiza o entrelaza todas las cosas para nosotros. Pero para cumplir ese propósito, no solo las buenas circunstancias, también las difíciles. No solamente nuestros logros, también nuestros fracasos. No solamente las cimas, también los valles de nuestra vida. No solamente las alegrías, también las tristezas. Y no solamente los placeres, también los sufrimientos. Todas las cosas Dios las ordena
para formar a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Ese es el mayor bien. Ese es el bien supremo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si seguimos leyendo el contexto, vamos a encontrar en el versículo 30 lo que llaman la cadena de oro. La cadena de oro nos asegura que Dios va a completar esa obra en nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. En otras palabras, si Dios te ha llamado a salvación, tú puedes estar completamente seguro de que Él te va a llevar hasta el final. Y ese final glorioso, esa glorificación de la que habla aquí, es que seremos como Cristo. Y eso implica que cada paso de nuestra vida, cada prueba, cada lágrima que derramamos, Dios la está usando. Probablemente tú no lo ves de inmediato, pero Dios la está usando para hacerte más como su Hijo Jesucristo. Entonces, cuando leemos Romanos 8:28 a la luz de este contexto, entonces el significado se transforma completamente la manera de entender lo que es la vida cristiana. Así que ya no vamos a vivir esperando a que todo nos salga bien en el sentido humano. Vamos a estar esperando que a través de todas nuestras circunstancias, a través de cada paso que vamos dando en nuestra vida, a través de cada experiencia, Cristo está siendo formado en nuestra vida. Entonces ya no vamos a medir lo que llamamos bendición por cuán fácil es el camino, sino cuánto nos está acercando eso a ser como Cristo. Esa es la verdadera bendición, cuando algo nos acerca a ser más como Cristo. Ya les he dado estos dos ejemplos, estos dos versículos, que son muy conocidos, pero también muy mal interpretados. Filipenses 4:13 no es una promesa de éxito personal. Es una confesión del creyente de que está contento, tiene contentamiento en Cristo y que depende de Cristo. Eso es lo que verdaderamente dice Filipenses 4:13. Y lo que verdaderamente dice Romanos 8:28 no es una garantía de que todo va a salir como yo quiero. Es una promesa gloriosa de que Dios está formando a Cristo en aquellos que le aman. Dios está formando a Cristo en aquellos que lo aman. Así que finalmente, la enseñanza con la que quiero que usted se quede esta mañana es esta. Amar la palabra es escucharla bien. Amar la palabra es escucharla bien. Y escucharla bien es leerla con atención. No superficialmente, es leerla con atención, tratando de ir a lo profundo de la palabra. Y escuchar bien la palabra es ir al contexto, lo que está antes, lo que está después, en cómo se escribió, en este caso la carta. Pero eso es lo que debemos hacer con cada uno de los pasajes de la Biblia. Y finalmente, escuchar bien la palabra de Dios es encontrar a Cristo en cada página de la palabra de Dios. Encontrar a Cristo en cada página de la palabra de Dios. Hermanos, si queremos realmente que la palabra transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón, no basta con usarla superficialmente. Tenemos que estudiarla. Tenemos que meditar en ella con profundidad, con reverencia, estando dispuestos a ser moldeados por lo que Dios verdaderamente dijo. No solamente lo que queremos escuchar. Y por eso quiero terminar este mensaje con un desafío práctico. Quiero dejarles este desafío práctico para esta semana. Le invito a hacer 5 cosas rápidamente. Primero, dedica tiempo para leer con calma, leer sin prisa, sobre todo lee en oración los capítulos completos de Filipenses 4 y de Romanos 8, el capítulo completo. No te detengas solamente en los versículos que acabamos de ver. Lee todo el pasaje y permite que el Espíritu Santo te hable a través del contexto en estos versículos. Número 2. Ahora sí, regresa a Filipenses 4:13 y a Romanos 8:28.
Medita en ellos, pero esta vez dentro del contexto. Lee bien los versículos que vienen antes, los versículos que vienen después. Y pregúntate qué estaba diciendo aquí el apóstol Pablo, qué estaba viviendo y qué mensaje quiso realmente comunicar a sus lectores. Número 3, toma un lápiz, una pluma y escribe esos versículos. Escríbelos en una libreta, escríbelos en una hoja, pero no solamente copies las palabras. Junto al versículo escribe también en tus propias palabras qué significa estos versículos realmente. ¿Qué está diciendo Dios a tu vida a través de estos textos? Número 4, ora. Ora la palabra de Dios y dile también, enséñame, Señor, a amar tu palabra, escuchándola bien. Enséñame, Señor, a amar tu palabra, escuchándola bien. Pídele al Señor que te ayude realmente a valorar la palabra de Dios. Y finalmente, número 5, comparte con alguien esta semana lo que has aprendido. Puede ser con tu familia, puede ser con un amigo, con un vecino, con alguien de la iglesia. Comparte lo que Dios te enseñó o te habla a través de estos dos pasajes. Porque cuando compartimos esta palabra o la palabra que hemos aprendido, eso se confirma en nuestro corazón. Yo creo que si hacemos esto, hermanos, vamos a estar dando un paso más en el camino para amar realmente la palabra de Dios. ¿Ustedes aman la palabra de Dios? Bueno, me han dicho que sí, pero queremos amarla todavía más. Y esto es un paso para amar más la palabra de Dios, porque si la escuchamos bien, la palabra de Dios va a cumplir en nosotros su propósito. Y su propósito es que Cristo sea formado en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Y gracias, Señor, también por el desafío que tú nos das a través de tu palabra. Padre, amamos tu palabra, anhelamos escucharla. Pero, Señor, queremos amarla todavía con mayor profundidad. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra. Pedimos, Padre, que tú nos des ese deseo de estudiarla, no solamente en la superficie, sino con profundidad. Cada pasaje, que podamos ver a Cristo en cada pasaje, que podamos ver las riquezas de tus promesas y de tu gracia, Señor, en tu palabra. Enséñanos, Señor, a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.